Bienvenidos a una exploración profunda y fascinante sobre uno de los grandes misterios de la fe cristiana: ¿por qué Dios no puede matar a Satanás y sus demonios? En este viaje, desentrañaremos las complejidades teológicas y bíblicas que rodean esta pregunta. Desde el origen de Satanás hasta su papel en el plan divino, descubriremos respuestas sorprendentes y reveladoras que desafiarán nuestras percepciones. Prepárate para un viaje lleno de revelaciones bíblicas, contextos históricos y culturales, y explicaciones teológicas que te mantendrán al borde de tu asiento. Acompáñanos mientras nos adentramos en las profundidades de esta intrigante cuestión y desvelamos la verdad detrás de los poderes del bien y del mal. Desde el principio de los tiempos, la creación divina ha sido testigo de grandes maravillas y tragedias. Uno de los momentos más enigmáticos y significativos de la narrativa bíblica es la caída de Lucifer, el ángel más hermoso y poderoso, que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Para entender por qué Dios no destruye a Satanás y sus demonios, primero debemos explorar sus orígenes y su papel en el plan divino. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, encontramos una descripción detallada de Lucifer antes de su caída. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era un querubín protector, lleno de sabiduría y perfección. En estos versículos, el profeta Ezequiel utiliza el lamento sobre el rey de Tiro como una alegoría para describir la magnificencia y la caída de Lucifer. Dice así: «Oh, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Ezequiel 28, 14-15. Lucifer fue creado con una belleza y sabiduría incomparables. Sin embargo, su orgullo y su deseo de ser igual a Dios lo llevaron a la rebelión. Este acto de desobediencia y arrogancia fue el comienzo de su caída. La Biblia nos enseña que el pecado de Lucifer fue la soberbia, el deseo de ocupar el lugar de Dios. En Isaías 14, 12-15, el profeta describe la ambición de Lucifer y su intención de usurpar el trono de Dios. «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Isaías 14, 12-15. Este pasaje revela la caída de Lucifer y su transformación en Satanás, el adversario. Su rebelión fue castigada severamente, y Dios lo expulsó del cielo junto con los ángeles que lo siguieron en su revuelta. Estos ángeles caídos se convirtieron en demonios, aliados de Satanás en su oposición a Dios. La caída de Lucifer no solo marcó el inicio de una guerra espiritual, sino que también planteó una cuestión fundamental: ¿por qué Dios permitió la existencia de Satanás y sus demonios? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la naturaleza de Dios y en su plan para la humanidad. Dios creó seres con libre albedrío, capaces de elegir entre el bien y el mal. Esta capacidad de elección es fundamental para la relación entre Dios y sus criaturas. Sin libre albedrío, el amor y la obediencia no serían genuinos. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, Dios presenta a su pueblo una elección clara entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Dios no desea robots que le obedezcan sin cuestionar. Su deseo es que sus criaturas elijan amarlo y seguirlo por voluntad propia. La existencia de Satanás y sus demonios proporciona el contraste necesario para que la elección sea significativa. Si no hubiera mal, la bondad no tendría sentido. Si no hubiera oscuridad, la luz no sería apreciada. La Biblia también nos muestra que la presencia del mal en el mundo tiene un propósito redentor. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios puede usar incluso el mal para cumplir sus propósitos y para el bien de aquellos que lo aman. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, encontramos un relato que ilustra cómo Dios permite que Satanás actúe dentro de ciertos límites. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, y Satanás se presentó ante Dios para desafiar la integridad de Job. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero le impuso límites claros. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1, 6-12. Este pasaje muestra que Satanás no tiene poder absoluto. Sus acciones están sujetas a la soberanía de Dios. Dios permitió que Satanás probara a Job para demostrar su fidelidad y para revelar la profundidad de su fe. A través de sus pruebas y sufrimientos, Job aprendió lecciones valiosas sobre la fidelidad, la paciencia y la soberanía de Dios. La historia de Job nos enseña que, aunque Satanás y sus demonios actúan en el mundo, sus acciones están controladas y limitadas por Dios. Dios utiliza incluso las pruebas y tentaciones para fortalecer la fe de sus hijos y para cumplir sus propósitos soberanos. Además, la Biblia nos muestra que la existencia de Satanás y sus demonios tiene un propósito en el plan redentor de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús enfrentó directamente a Satanás durante su ministerio terrenal. En Mateo 4, 1-11, leemos sobre la tentación de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás, quien intentó desviar a Jesús de su misión divina. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, 1-11. Jesús resistió las tentaciones de Satanás, utilizando la palabra de Dios como su arma principal. Este evento no solo demostró la fidelidad de Jesús, sino que también proporcionó un ejemplo para todos los creyentes sobre cómo resistir al diablo. La victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto fue un preludio de su victoria final sobre el pecado y la muerte a través de su crucifixión y resurrección. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, encontramos una descripción de la batalla celestial en la que Satanás y sus ángeles son derrotados y expulsados del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
A lo largo de la historia bíblica, Satanás ha desempeñado un papel crucial como el adversario de Dios y de la humanidad. Su presencia y acciones están documentadas en varios relatos bíblicos que ilustran su constante intento de desviar a los seres humanos del camino de Dios y poner a prueba su fe. Entender por qué Dios no ha eliminado a Satanás y sus demonios implica examinar su papel en la narrativa bíblica y cómo Dios utiliza incluso el mal para cumplir sus propósitos redentores. Uno de los ejemplos más notables del papel de Satanás en la Biblia se encuentra en el libro de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, conocido por su integridad y devoción. En Job 1, 6-12, se describe un diálogo entre Dios y Satanás que pone a prueba la fe de Job. Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la sinceridad de la fe de Job, sugiriendo que Job solo es fiel porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1, 6-12. Dios permite que Satanás pruebe a Job, imponiéndole límites claros. Satanás causa grandes sufrimientos a Job, pero Job permanece fiel a Dios a pesar de sus pruebas. Este relato no solo muestra la interacción entre Dios y Satanás, sino que también subraya la naturaleza de la prueba y el sufrimiento en el plan divino. A través de su sufrimiento, Job aprende lecciones valiosas sobre la soberanía de Dios y la importancia de la fe. En el Nuevo Testamento, Satanás aparece como el tentador de Jesús en el desierto. En Mateo 4, 1-11, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús enfrenta 3 tentaciones que ponen a prueba su identidad y misión. Cada tentación es una prueba de su fidelidad a Dios y su propósito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4, 1-11. Jesús resiste cada tentación utilizando la palabra de Dios, demostrando su fidelidad y obediencia. Este evento no solo subraya la importancia de la resistencia al mal, sino que también muestra que incluso el Hijo de Dios fue tentado por Satanás. La tentación de Jesús en el desierto es una prueba de su compromiso con su misión redentora y su dependencia en la palabra de Dios. Otro papel importante de Satanás en la Biblia es su influencia sobre los sistemas y estructuras del mundo. En Juan 12:31, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, indicando su autoridad temporal sobre los reinos de la tierra. Sin embargo, esta autoridad está limitada por el poder soberano de Dios. En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo describe a Satanás como el Dios de este siglo, quien cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
el cual es la imagen de Dios. La influencia de Satanás en el mundo se manifiesta en la tentación, el engaño y la persecución. Sin embargo, su poder no es absoluto. La Biblia enseña que los creyentes tienen la capacidad de resistir al diablo y a sus maquinaciones. En Efesios 6, 10-12, Pablo insta a los cristianos a vestirse con toda la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas del mal. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10-12. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Con estas herramientas espirituales, los creyentes pueden resistir las tentaciones y ataques de Satanás. En el libro de Apocalipsis se describe la batalla final entre Dios y las fuerzas del mal. En Apocalipsis 12, 7-9, se narra una gran batalla en el cielo en la que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Esta batalla culmina con la expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7-9. Este pasaje destaca la naturaleza temporal de la influencia de Satanás y su derrota final. Aunque Satanás continúa actuando en el mundo, su destino está sellado. Su poder es limitado y su influencia será finalmente destruida por el poder de Dios. La Biblia también nos enseña que la existencia de Satanás y sus demonios sirve para cumplir los propósitos redentores de Dios. En 1 Pedro 5, 8-9, Pedro exhorta a los creyentes a estar alerta y a resistir al diablo. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 8-9. El llamado a la vigilancia y la resistencia es una parte integral de la vida cristiana. La existencia de Satanás y sus demonios pone a prueba la fe de los creyentes y los fortalece en su caminar con Dios. A través de las pruebas y tentaciones, los creyentes aprenden a depender más de Dios y a crecer en su fe. En Santiago 4:7 se nos da una promesa poderosa: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta promesa nos asegura que, al someternos a Dios y resistir al diablo, podemos vencer las tentaciones y ataques del enemigo. La Biblia también describe la misión de Jesús como una confrontación directa con el poder de Satanás. En 1 Juan 3:8, el apóstol Juan escribe: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La misión redentora de Jesús incluye la destrucción de las obras de Satanás y la liberación de los cautivos del pecado. Una de las preguntas más inquietantes y profundas en la teología cristiana es por qué Dios no elimina de una vez por todas a Satanás y sus demonios. Para entender esta cuestión, es fundamental explorar la naturaleza de la paciencia y la justicia de Dios, así como su plan redentor para la humanidad. La Biblia nos enseña que Dios es paciente y desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. En 2 Pedro 3:9, el apóstol Pedro escribe: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo subraya la paciencia de Dios y su deseo de que todos los seres humanos tengan la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. La paciencia de Dios es un reflejo de su amor y misericordia. Él no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La existencia continua de Satanás y sus demonios permite que los seres humanos ejerciten su libre albedrío y elijan seguir a Dios por amor y convicción, no por imposición.
Sin la opción del mal, la elección del bien no tendría sentido. La capacidad de elegir es esencial para una relación auténtica y amorosa con Dios. Además, en Romanos 9, 22-23, el apóstol Pablo habla de la paciencia de Dios al soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción para dar a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que Él de antemano preparó para gloria. Esta paciencia divina tiene un propósito, manifestar la gloria de Dios a través de la redención y transformación de aquellos que creen en Él. La paciencia de Dios no implica aprobación del mal. Más bien, es una oportunidad para que los seres humanos se arrepientan y vuelvan a Él. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30, 36-43, Jesús ilustra esta paciencia divina. En la parábola, un hombre siembra buen trigo en su campo, pero un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando los siervos del hombre preguntan si deben arrancar la cizaña, el hombre responde: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atádla en manojos para quemarla, luego recoged el trigo y llevadlo a mi granero. Mateo 13, 29-30. La parábola muestra que Dios permite que el bien y el mal coexistan hasta el tiempo de la cosecha, cuando hará la separación final. Esta paciencia permite que el bien se desarrolle plenamente y que aquellos que están dispuestos a arrepentirse tengan la oportunidad de hacerlo. La justicia de Dios también juega un papel crucial en la cuestión de por qué no elimina a Satanás y sus demonios de inmediato. Dios es justo y recto en todas sus acciones. En Deuteronomio 32, 4, se dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La justicia de Dios asegura que todas las acciones serán juzgadas de acuerdo con sus estándares perfectos. Satanás y sus demonios serán finalmente juzgados y castigados por sus rebeliones y maldad. En Apocalipsis 20:10 se describe el destino final de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo muestra que la justicia de Dios asegura la derrota final de Satanás y sus demonios. Aunque aún operan en el mundo, su destino final está sellado. La paciencia de Dios no contradice su justicia, sino que la complementa. Dios es paciente para dar tiempo al arrepentimiento, pero su justicia asegura que el mal será finalmente castigado. La paciencia y justicia de Dios también se manifiestan en la obra redentora de Jesús. En Romanos 3, 25-26, Pablo escribe sobre cómo Dios presentó a Jesús como sacrificio de expiación para demostrar su justicia. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 25-26. La cruz de Cristo es la perfecta intersección de la paciencia y la justicia de Dios. A través del sacrificio de Jesús, Dios muestra su paciencia al ofrecer la salvación a todos y su justicia al castigar el pecado. La obra redentora de Jesús asegura que aquellos que ponen su fe en Él sean justificados y perdonados. Además, la Biblia nos enseña que la paciencia de Dios también tiene un propósito en el proceso de santificación de los creyentes. En 1 Pedro 5:10, Pedro escribe: y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Las pruebas y tentaciones que enfrentamos pueden ser utilizadas por Dios para perfeccionar nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. La resistencia al mal y la fidelidad a Dios en medio de las dificultades son parte del proceso de crecimiento espiritual y madurez en la vida cristiana. Además, en Santiago 1, 2-4, se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Dios permite que enfrentemos pruebas y tentaciones no para destruirnos, sino para fortalecernos y hacernos más completos en nuestra fe. La paciencia y la perseverancia que desarrollamos a través de estas experiencias son parte integral de nuestra formación espiritual. Otro aspecto importante de la paciencia de Dios es su deseo de manifestar su gloria a través de la redención de la humanidad. En Efesios 2:7, Pablo escribe sobre el propósito de Dios en mostrar la riqueza de su gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. La paciencia de Dios permite que su gracia sea manifestada de manera abundante a través de la redención. Cada persona que se arrepiente y vuelve a Dios es un testimonio de la misericordia y gracia divina. En conclusión, la paciencia y justicia de Dios son claves para entender por qué no ha eliminado a Satanás y sus demonios de inmediato. Su paciencia da tiempo al arrepentimiento y permite que el bien se desarrolle plenamente. Su justicia asegura que el mal será finalmente castigado y que los creyentes serán redimidos. La obra redentora de Jesús es la manifestación perfecta de la paciencia y justicia de Dios, ofreciendo salvación a todos y asegurando la derrota final del mal. La existencia continua de Satanás y sus demonios tiene un propósito en el plan redentor de Dios. A través de las pruebas y tentaciones, los creyentes aprenden a depender más de Dios y a crecer en su fe. La paciencia y la perseverancia que desarrollamos en medio de las dificultades son parte integral de nuestra formación espiritual. La victoria final de Dios sobre Satanás y sus demonios es segura. En Apocalipsis 21, 3-4, se nos da una visión del futuro en el que no habrá más mal ni sufrimiento, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este futuro glorioso es la culminación del plan redentor de Dios, donde el bien triunfa sobre el mal y la humanidad es redimida y restaurada. La paciencia y justicia de Dios aseguran que este destino final será alcanzado. El propósito último de Dios es la redención de la humanidad, y esto incluye cómo Él utiliza incluso las acciones de Satanás y sus demonios para cumplir su plan soberano. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios redime el mal para bien y cómo utiliza las pruebas y tentaciones para fortalecer a sus hijos y manifestar su gloria. Un ejemplo claro de cómo Dios redime el mal para bien se encuentra en la historia de José. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José le dice a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se cumpliera lo que hoy sucede, salvar la vida de mucha gente». A pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, Dios utilizó esa situación para elevar a José a una posición de poder en Egipto y salvar a muchas personas del hambre. Esta narrativa resalta el principio de que Dios puede transformar las intenciones malignas en oportunidades para el bien y la redención. Este principio también se aplica al papel de Satanás y sus demonios. Aunque Satanás intenta constantemente desviar a los seres humanos de Dios, sus acciones pueden ser utilizadas por Dios para fortalecer la fe y la dependencia de sus hijos. En el Nuevo Testamento, el propósito redentor de Dios se manifiesta plenamente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Satanás intentó destruir a Jesús desde su nacimiento, a través de la masacre de los inocentes ordenada por el rey Herodes, Mateo 2, 16-18. Durante su ministerio, Jesús enfrentó repetidos ataques y tentaciones de Satanás, como vimos en la tentación en el desierto, Mateo 4, 1-11. La culminación del propósito redentor de Dios se encuentra en la crucifixión y resurrección de Jesús. Satanás pensó que la crucifixión de Jesús sería su victoria definitiva, pero fue precisamente a través de su muerte y resurrección que Dios derrotó el poder del pecado y de la muerte. En Colosenses 2, 14-15, Pablo escribe sobre cómo Jesús desarmó a los poderes y autoridades espirituales, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14-15. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de cómo Dios redime el mal para bien.
El sacrificio de Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también aseguró la derrota final de Satanás y sus demonios. A través de su resurrección, Jesús proclamó su victoria sobre el poder del mal y nos dio la esperanza de la vida eterna. Dios permite la existencia de Satanás y sus demonios porque, en su soberanía, puede utilizar incluso sus acciones para cumplir su plan redentor. Cada tentación, prueba y sufrimiento que enfrentamos pueden ser usados por Dios para fortalecer nuestra fe, hacernos más semejantes a Cristo y llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. En Romanos 8:28, Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos asegura que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. A través de las tentaciones y ataques de Satanás, podemos crecer en nuestra dependencia de Dios y en nuestra fe. Además, el propósito redentor de Dios incluye la proclamación del Evangelio y la expansión de su reino. En Hechos 26:18, Jesús le dice a Pablo que lo envía a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La misión de la Iglesia es llevar la luz del Evangelio a aquellos que están bajo el poder de Satanás y traerlos a la salvación en Cristo. A través del Evangelio, Dios está redimiendo a personas de todas las naciones, tribus y lenguas, y reuniéndolos en su reino. El libro de Apocalipsis nos da una visión de la culminación del propósito redentor de Dios. En Apocalipsis 7:9-10, Juan describe una visión de una multitud innumerable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que están delante del trono y del Cordero, clamando con gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta visión muestra el cumplimiento del plan redentor de Dios, donde personas de todas las partes del mundo han sido redimidas por la sangre de Cristo y están reunidas en adoración ante Dios. La existencia de Satanás y sus demonios, aunque es una realidad dolorosa, no puede frustrar el propósito redentor de Dios. En el libro de Apocalipsis, también vemos la derrota final de Satanás y sus demonios. En Apocalipsis 20:1-3, se describe un evento futuro en el que Satanás será encarcelado por 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20:1-3. Después de este encarcelamiento temporal, Satanás será liberado por un breve periodo antes de su derrota definitiva. En Apocalipsis 20:10 se describe el destino final de Satanás, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta derrota final es un recordatorio de que el mal tiene un fin definitivo en el plan de Dios. El reinado de Satanás es temporal y limitado, y la victoria final pertenece a Dios. Mientras tanto, los creyentes están llamados a resistir al diablo, Santiago 4:7, a vestir la armadura de Dios, Efesios 6:11-17, y a vivir vidas fieles y obedientes a su llamado. La Biblia nos enseña que, a través de la fe en Cristo, tenemos la victoria sobre Satanás y sus demonios. En 1 Juan 5:4-5, se dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe en Cristo nos da la victoria sobre el poder del mal. Al confiar en Jesús y seguirlo fielmente, podemos resistir las tentaciones y ataques de Satanás y vivir en la libertad y el poder del Espíritu Santo. En conclusión, el propósito redentor de Dios incluye la utilización de las acciones de Satanás y sus demonios para fortalecer la fe de los creyentes y manifestar su gloria. A través de las pruebas y tentaciones, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de cómo Dios redime el mal para bien y asegura la derrota final de Satanás.
Mientras esperamos la consumación final del plan redentor de Dios, estamos llamados a resistir al diablo, a vestir la armadura de Dios y a vivir vidas fieles y obedientes a su llamado. Aunque Satanás y sus demonios aún operan en el mundo, la Biblia asegura que su destino final está sellado. La derrota definitiva del mal está claramente detallada en las Escrituras, y nos da esperanza y confianza en la victoria final de Dios. En esta última parte de nuestra serie, exploraremos la consumación del plan redentor de Dios y cómo la derrota final de Satanás será llevada a cabo. En el libro de Apocalipsis, se nos presenta una visión detallada del destino final de Satanás y sus demonios. En Apocalipsis 20, 1-3, se describe cómo un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1-3. Este encarcelamiento temporal de Satanás por 1000 años es parte del plan de Dios para eliminar su influencia sobre las naciones durante este periodo. Sin embargo, después de los 1000 años, Satanás será liberado por un breve periodo para reunir a las naciones y llevar a cabo su última rebelión. Esta rebelión final será rápidamente sofocada por Dios, y Satanás enfrentará su juicio definitivo. En Apocalipsis 20, 7-10, se describe este evento final y la derrota de Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 7-10. Esta derrota final de Satanás es un recordatorio de que el mal tiene un fin definitivo en el plan de Dios. El reinado de Satanás es temporal y limitado, y la victoria final pertenece a Dios. La consumación del plan redentor de Dios culmina con la eliminación definitiva del mal y la restauración de todas las cosas. En Apocalipsis 21, 1-4, se nos da una visión del nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más mal ni sufrimiento. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1-4. Esta visión de la nueva creación es la culminación del plan redentor de Dios. Es un futuro glorioso donde el mal ya no tendrá lugar y donde la comunión perfecta entre Dios y la humanidad será restaurada. La eliminación definitiva de Satanás y sus demonios asegura que este futuro será libre de todo mal y sufrimiento. La Biblia también nos enseña que, mientras esperamos la consumación final del plan de Dios, estamos llamados a vivir en fidelidad y obediencia. En 1 Pedro 5, 8-9, Pedro nos exhorta a estar alertas y a resistir al diablo. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 8-9. El llamado a la vigilancia y la resistencia es crucial para nuestra vida cristiana. Estamos en una batalla espiritual constante y debemos estar equipados con la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas del mal. En Efesios 6, 11-17, Pablo describe esta armadura espiritual que nos protege y nos permite resistir los ataques de Satanás. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 11-17. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Con estas herramientas espirituales, podemos resistir las tentaciones y ataques de Satanás y vivir en la libertad y el poder del Espíritu Santo. La victoria final de Dios sobre Satanás y sus demonios también nos da esperanza y confianza en nuestra salvación y en la consumación del plan redentor de Dios. En 1 Corintios 15, 24-26, Pablo escribe sobre la victoria definitiva de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 24-26. La victoria de Cristo asegura que todos los enemigos, incluyendo la muerte y Satanás, serán finalmente derrotados. Esta certeza nos da esperanza y nos motiva a vivir vidas fieles y obedientes a Dios mientras esperamos la consumación final de su plan. La Biblia también nos enseña que la victoria de Cristo nos da poder sobre el pecado y el mal en nuestra vida diaria. En Romanos 8:37, Pablo declara, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A través de nuestra fe en Cristo, tenemos la victoria sobre el poder del pecado y podemos vivir en la libertad y el poder del Espíritu Santo. Además, en 1 Juan 4:4, se nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Esta promesa nos asegura que el Espíritu Santo que mora en nosotros es más poderoso que cualquier fuerza del mal en el mundo. Podemos confiar en la protección y el poder de Dios mientras enfrentamos las tentaciones y ataques de Satanás. La derrota final de Satanás también nos motiva a participar en la misión de Dios de proclamar el Evangelio y llevar la luz de Cristo a un mundo necesitado. En Mateo 28, 18-20, Jesús da la gran comisión a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18-20. Nuestra misión es proclamar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, llevando la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Esta misión es parte del plan redentor de Dios y contribuye a la derrota final del mal. En conclusión, la derrota final de Satanás es una certeza garantizada por la victoria de Cristo en la cruz y su resurrección. Aunque Satanás y sus demonios aún operan en el mundo, su destino final está sellado. Estamos llamados a resistir al diablo, a vestir la armadura de Dios y a vivir vidas fieles y obedientes mientras esperamos la consumación final del plan redentor de Dios. La victoria final de Dios sobre el mal nos da esperanza, confianza y motivación para vivir en la libertad y el poder del Espíritu Santo.